Hola, amados hermanos, feliz y bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Ludivina Rodríguez. Soy una mujer casada por casi 24 años, gracias a Dios. Soy madre de 2 hijos hermosos y doy gracias a Dios que pertenezco a Centro Cristiano Luz del Valle, que ha sido de mucha bendición para mi vida y la vida de mi familia. Y bueno, en este día quiero compartir con ustedes algo maravilloso que el Señor me ha regalado, y este testimonio es en gratitud y para testificar de lo bueno y grandioso que es el Señor con nosotros y su fidelidad. Y de verdad le pido a Dios que este testimonio sea de bendición para su vida y Él obre conforme a su voluntad a través de este testimonio. En el nombre de Jesús. Y quiero comenzar comentándole que todo esto comenzó hace unos 17 años atrás, como en el 2003 aproximadamente. Un día estando casa, empecé a sentirme mal, empecé con molestias, tenía mucha fatiga excesiva al punto de no poderme parar de la cama. Y si me ponía de pie, me daba mucho vértigo, mareo, inclusive hasta chocaba con las paredes, aunado a mucha caída de cabello y otros síntomas que por el momento no recuerdo exactamente, pero era una serie de cosas que me estaban sucediendo. Y esto no era nada común porque pues siempre fui una persona que gozaba de mucha salud, y en ese tiempo pues era aún más joven, entonces sí era algo que me llamaba la atención. Y recuerdo que en ese momento no teníamos un seguro médico aquí en Estados Unidos donde radicamos, entonces decidimos ir a buscar atención médica al lado mexicano, en este caso Reynosa. Fuimos a buscar ayuda. Recuerdo que visité a un médico general, y después de una serie de estudios que me hizo y cosas que él revisó, pudimos darnos cuenta que había problemas con mi tiroides, que no estaba funcionando correctamente. Pues a raíz de eso me dieron un tratamiento, comencé a tomar una pastilla cada mañana y así lo hice por meses hasta que encontraron la dosis correcta. Toma tiempo ajustar esto y por fin logramos encontrar la dosis adecuada para mí. En ese momento, pues no le voy a mentir, sí me causó un poco de asombro cuando me dieron la noticia, porque pues era una persona joven, tenía alrededor de unos 29, 30 años y nunca había padecido ninguna enfermedad de ningún tipo. Pero mi mamá padecía esta condición. De hecho, desde muy joven también comenzó con sus problemas de tiroides, y esta es una condición genética, o sea, se transmite de generación en generación, se hereda. Y mi pregunta es, ¿por qué no me heredaron un rancho en lugar de una enfermedad, una condición? Pero bueno, me dieron tratamiento, funcionó, continué, gracias a Dios, así varios años. Yo le quiero explicar un poquito para que sepa de lo que le estoy hablando. La tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello. Es una glándula endocrina que produce hormonas. Esta está detrás de la tráquea, si no me equivoco, y esta glándula produce hormonas, y estas hormonas transportan mensajes, por así decirlo, a través del torrente sanguíneo a diferentes partes del cuerpo, como los órganos. También esta glándula está regulada por la glándula pituitaria, que se encuentra a la base del cerebro. Entonces, las hormonas de la tiroides ayudan a otras células del cuerpo a funcionar, así como también al metabolismo.
temperatura corporal, aparato digestivo, nivel de energía, órganos, cerebro, músculos, corazón, etcétera. Un sinfín de cosas. Y en los niños también hasta el crecimiento. Entonces, si esta condición o no se encuentra controlada, pues es bastante complicado para que el cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, por eso tenía todos esos síntomas. También, además de esto, hay que tener muchísima paciencia, hermanos, porque es un proceso bastante lento, toma mucho tiempo para encontrar una dosis correcta para cada persona, porque toma meses. Y esto se hace a través de exámenes de sangre y se hacen mínimo son 6 semanas, máximo puede ser hasta 3 meses. Entonces hay que estar esperando todo ese tiempo para poder cambiar a otra dosis si de ser necesario. Y bueno, después de toda esta explicación le quiero comentar que así pasaron años sin problemas, estuve tomando el medicamento. Nunca visité a un especialista hasta unos años después. Recuerdo que empecé a tener ya problemas con uno de mis ojos. Se empezó a agrandar un poco y no sabía qué pasaba. Decidí ir con un especialista. Esto fue en la ciudad de Monterrey. Previo a la consulta, obviamente tuve que hacer unos exámenes de sangre para tener los resultados para ese día. Y bueno, así pasó. Llego a la oficina del doctor y muy sorprendido, con cara de espanto, me dice, ¿usted es Ludivina? Le digo, sí. Claro que yo me asusté, no sabía por qué de su asombro, pensé que algo muy grave estaba sucediendo. Me dice, es que está tan mal de la tiroides que pensé que por la puerta iba a entrar una persona muy obesa. Y le dije, sí, yo soy. ¿Y por qué me decía él esto? Porque mi condición, hermanos, se llama síndrome de Hashimoto o hipotiroidismo. Esto es que mi tiroides no funciona o funciona muy lento y eso hace que no funcione correctamente en mi metabolismo y suba muchísimo de peso. En ese entonces era bastante delgada, por eso el asombro del doctor en ese momento. Y bueno, yo me espanté, pero también me dieron una mala noticia. En ese momento el médico me dijo que mi tiroides no funcionaba absolutamente nada y sus palabras textuales fueron que mi glándula tiroidea había muerto, que había dejado de funcionar. Se fue haciendo cada vez más pequeña y quedó solamente una cicatriz del tamaño de una pasita, una pasa. Eso fue lo que me dijo. Y bueno, nuevamente me ajustó la dosis y comencé con esa dosis. Me funcionó perfectamente y así continué por muchos años más. No hubo necesidad de hacerme una cirugía como en muchos casos, por ejemplo, como en el de mi mamá. A ella sí le tuvieron que abrir y sacar la tiroides. En mi caso no, porque no me dio problemas, solo se fue haciendo más pequeña al punto que casi desapareció, se secó. Y bueno, ese fue el diagnóstico en ese momento. Continué mi vida normal, obviamente con algunos síntomas muy leves porque pues sabemos que una pastilla nunca va a ser la función de un órgano o de una glándula. Ayuda, sí ayuda, pero siempre hay algo, pero nada de cuidado, nada con lo que no pudiera vivir. Y bueno, continúa así por el resto de los años. No sé cuántos pasarían, hermanos, yo creo que más de 10, 12 años, a partir de esa visita con el endocrinólogo, con ese doctor, hasta el año 2017, 2018, comienzo a visitar una doctora aquí en el lugar en donde vivimos.
un médico general. Traía algún problema con mi salud, la verdad no recuerdo si eran alergias, no sé. Visité a un médico general por primera vez. Ya teníamos seguro médico, así es que ya podía ver a alguien aquí. Y recuerdo que le comenté mi situación, mi condición. Le dije que padecía de la tiroides, que era mi único padecimiento y que estaba tomando un medicamento ya por muchos años sin supervisión médica, porque nunca más me fui a atender. Yo sola pues me tomaba mi pastilla y solamente hacía eso. Entonces ella nuevamente me manda a realizar estudios, me dice que me va a dar otro medicamento cuando recibió resultados, que es mejor, y me cambia la marca y la dosis, conforme a los resultados, obviamente, de sangre. Y en este caso, ese día me dio una pastilla hecha a base de cerdo, que por cierto olía bastante malo, no se me va a olvidar nunca. Pero bueno, la doctora fue lo que me indicó, la tuve que tomar y sí recuerdo que no me cayó muy bien al principio, pero tuve que seguir el tratamiento. Y así continué. Todo estuvo bien. Y ahorita le voy a contar rapidito una parte de otro testimonio que yo tengo, porque hay un porqué. El 2018 que empecé a ver a la doctora, continué así con esa medicina hasta diciembre del 2018, 22 de diciembre para ser exacto. En casa, estaba en casa, sufro de mucho dolor de cabeza, termino en el hospital ese día y encuentran que tenía un aneurisma, se me había roto una vena de la cabeza. Para ese momento yo ya estaba pues inconsciente, ya para cuando llegué al hospital. Y le quiero contar rápido lo que pasó, me parece demasiado importante. Casi pierdo la vida a raíz de ese aneurisma. Tenía mucho sangrado. El día 23 de diciembre por la mañana me tuvieron que realizar una cirugía en mi cerebro para colocar tubos y drenar toda la sangre y líquidos y fluidos acumulados en mi cabeza. Salí de la cirugía, gracias a Dios, muy grave. Le dijeron a mi familia que me daban 10% de vida y que quizá no pasaba la noche. Salí en coma y entubada. Pero para la gloria y honra de mi Padre, desperté solo a un par de horas. Mis pulmones reaccionaron favorablemente, me desentubaron, me quitaron el ventilador y pude despertar y pude hablar y pude reaccionar. Dios hizo un milagro sobrenatural en mi vida. Le doy toda la gloria y toda la honra al Señor. Y Él hizo ese milagro en mí, aún en contra de todas las probabilidades y todos los diagnósticos de los médicos. Pues Dios se hizo presente y Él dijo: yo tengo la última palabra. Y doy gracias a Dios por eso. En esa cirugía, como le comentaba, me colocaron tubos para drenar. Estuve así toda una semana. Seguía grave, pero estable, gracias a Dios. Y al séptimo día, el día 30 de diciembre, los médicos deciden operarme nuevamente porque eran muchos los fluidos que se acumulaban en mi cabeza. Entonces deciden operarme nuevamente y ponerme un derivador, una válvula de derivación, perdón. Se llama en inglés BP Shunt. Es una válvula así más o menos de este tamaño. La tengo aquí en mi cabeza, aquí la tengo colocada. Y esta está desde la cabeza hasta el estómago. Aquí la tengo conmigo, gracias a Dios. Y a ese aparatito estoy viva.
Y esto sirve para seguir drenando los líquidos de mi cabeza. Y gracias a Dios por, por, la, por todas esas cosas que se pueden hacer hoy. Quizás otra cosa hubiera sido si no existiría esto, no sé. Pero yo le doy la gloria y la honra al Señor porque Él fue quien obró. Él fue el que hizo el milagro, Él fue el que permitió que todas estas cosas pasaran. ¿Y por qué le estoy contando todo esto? Porque en esos días estaba, pues, inconsciente de alguna manera porque me daban mucha morfina para los dolores de cabeza. Era lo único que me podía ayudar un poco con los dolores de cabeza. Pasaba casi todo el tiempo dormida. Tuve un momento de lucidez, recuerdo, en uno de esos días, no le voy a mentir, no supe cuál fue, pero yo recuerdo haber despertado y le dije al enfermero que me estaba atendiendo en ese día que yo tomaba medicamento para la tiroides. Pude recordarlo y le doy gracias a Dios. Entonces, le dije que tomaba medicamento y no me lo estaban dando. Entonces él se dirige a mi familia y les dice que lo traigan de casa para ver el tipo de medicamento y dosis que estaba tomando en ese momento. Lo traen de casa y gracias a Dios ya me comenzaron a dar mi medicina. No fue la misma, hermanos, porque en los hospitales no le pueden a uno dar la medicina que uno toma en casa. Ellos te dan su propio medicamento. No sé, son reglas de los hospitales. Pero, ahí va otro pero, no me dieron ni la misma marca ni la misma dosis. Ellos probablemente, no sé, no me di cuenta, checaron mi sangre y me dieron la que ellos consideraban era la correcta en ese momento. Y bueno, me comenzaron a dar nuevamente la medicina. Estuve ahí otra semana más, salí bien de esa cirugía, de la segunda cirugía, gracias a Dios. Seguí una semana más, estuve 15 días en cuidados intensivos. De ahí salí, gracias a Dios, me mandaron a una clínica de rehabilitación donde estuve otros 15 días y también salí de ahí, gracias a Dios, y fui a casa. Cuando voy a casa, pues tengo que seguir viendo a mis médicos que me habían atendido en el hospital para dar seguimiento y me mandan a que visite a mi médico general para que supiera lo que había pasado y pues para que estuviera pues pendiente de mí. En ese momento me doy cuenta que ya no tengo médico general porque la doctora que yo estaba viendo ya no aceptaba mi seguro médico. Entonces me quedé sin médico familiar. Y recuerdo que en una de las visitas a uno de los neurocirujanos que me atendieron, le comenté lo que estaba pasando y me recomendó con el doctor con el que actualmente voy. Y lo visitamos, mi esposo me acompañó y le comenté toda la situación, ya vio mi expediente, y le expliqué mi preocupación por el medicamento. Le dije que en el hospital me habían cambiado la medicina. Para mí eso es muy importante porque pues he aprendido y conozco cómo funciona esto de la tiroides. Le comento de esta situación y nuevamente decide hacerme exámenes de sangre, otra vez todo el proceso, checar, etcétera. De nuevo me cambia la marca y la dosis de la medicina. Y ahí empieza la historia de todo este proceso, de todo esto que le quiero contar. Y él a su manera, no siendo especialista endocrinólogo, pero médico general, pues él hace lo que puede. Pasan meses, trata de ajustármela un poco más, le subía, pasan otros 2 meses, me vuelve a checar, le bajaba y ya estábamos así. En ese inter, yo voy al hospital a realizarme una angiografía cerebral. Es un estudio de la cabeza, era necesario, era un estudio de rutina
debido al aneurisma. Es un cateterismo cerebral, o sea, entran por la ingle hasta la cabeza para revisar. Y bueno, salgo, me fue bien, gracias a Dios. Y pasan unos días y yo comencé a sentirme, un día recuerdo haberme sentido bastante mal, muy enferma, no sabía qué me estaba pasando. Mi esposo llama a una ambulancia y me trasladan al hospital. Llego al hospital y resulta que traía la presión demasiado alta, casi 180, la de arriba. Y pues para mí era algo extraño porque yo nunca he padecido presión alta. Bueno, no en ese entonces, no antes de. Y me llamó la atención y pues le echamos la culpa al estudio, que quizás el medicamento que me habían inyectado en la cabeza había producido que me subiera la presión, etcétera. Pasaron los días. Me seguí sintiendo bastante mal y voy nuevamente a mi médico general y le comento toda la situación, todo lo que está pasando, y comienzan a hacerme pues una serie de estudios, empiezo a checar lo que estoy tomando, pues me quitan la sal y un montón de cosas, ¿no? Para controlar un poco la presión. Me dan medicamento para la presión, ya tuve que comenzar con medicina para la presión porque no podían controlarla. Y la verdad no sabíamos qué estaba pasando. En ese tiempo, yo recuerdo, en transcurso de los meses, todo esto pasó el año pasado, en el 2019, pues yo asistía regularmente a la iglesia cuando podía, porque para mí fue un proceso bastante lento mi recuperación. Y recuerdo haber asistido a una conferencia de mujeres. Ahí les va un gol. Nosotros tenemos conferencias de mujeres cada 2 meses. Y recuerdo haberme puesto de pie, pasé al frente y me puse a orar, porque pues eran días difíciles para mí. Estaba en mi recuperación, más el estudio que había tenido, que había sido bastante pesado, más la alta presión, y pasaban situaciones distintas en mi vida en cuanto a salud. Era parte de mi recuperación. Y recuerdo orar y clamar a Dios y pedirle que me sanara. Le decía: Señor, sáname, sáname completa. Y le dije, y también a mi tiroides. En ese momento, hermanos, yo lo creí, lo daba por un hecho, aunque después ese mismo día por la noche me fui a casa y me dije a mí misma: bueno, Ludivina, ¿a ti qué te pasa? O sea, eso no es posible. Tu tiroides está muerta, no funciona. Pero en mi espíritu yo lo creí, yo sabía que Dios lo podía hacer, ya me había sacado de una situación bastante difícil y yo creí en ese momento que lo podía hacer y se lo pedí con todo mi corazón, hermanos. Y así pasó. Después pasaron los días, me olvidé de la petición, la verdad, me olvidé. Continué con mis problemas y mis cosas y mis condiciones. Recuerdo haberle dicho al Señor que Él es un Dios de poder, que Él es un Dios fiel y que Él es capaz de hacer cualquier cosa, hasta lo impensable, hasta lo imposible, Él lo puede hacer. Y dice la palabra de Dios en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo creí de verdad, se lo digo. Y bueno, continué con esa situación. El doctor ya no pudo tomar control. Comenzó a mandarme con una serie de especialistas, varios especialistas. Fui con un cardiólogo, me revisó todo
en cuanto a lo que él consideraba que le pertenece en su área, y todo salió normal. Después me mandó con un especialista en sueño. Me checaron que probablemente podía ser problemas del sueño, porque yo siempre he batallado para dormir, y pues aparentemente todo estaba normal. Fui con mi especialista, mi neurocirujano, me hicieron un estudio de la cabeza, me checaron y todo salió normal, gracias a Dios. El aparato estaba funcionando correctamente, entonces ya no hallábamos qué hacer. Entonces el doctor decide mandarme con una especialista de la tiroides. Gracias a Dios. Y me mandó con ella. Empezamos nuevamente desde cero. Cuando llegué recuerdo que me dijo, se ve bastante mal. Ellos se dan cuenta desde la piel, la resequedad, los ojos. De hecho, ahorita yo traigo una condición con mis ojos debido a esto. Y inmediatamente me dijo que algo estaba pasando, que estaba descontrolada. Ya me checó, me revisó otra vez todo el laboratorio, todo el procedimiento, y otra vez me cambian la medicina, la dosis y la marca y todo. Pero bueno, ya tenía atención médica. Por el momento me dio esa medicina que ella me recetó y me funcionó, y mi presión arterial se pudo normalizar. Se controló. Aún tomo medicamento, pero está controlado. Y recuerdo que en noviembre del año pasado, en una de las visitas con ella, me hizo un ultrasonido de mi tiroides. Quería checar cómo estaba, confirmar el diagnóstico del especialista anterior, y efectivamente me vio, me dijo, tu tiroides está muerta, no funciona, está muy pequeñita y mide 1 centímetro. Y así continué. Pasa el año, brincamos el año, al 2020, continué así, con la pandemia, en casa. Un día, en el mes de junio, me enfermé. No sé de qué me enfermé, no sé qué me pasó, pero estaba muy enferma. Yo sentía que me iba a morir, literal. Y créanme que no soy nada exagerada, pero me sentía bastante mal. Tenía migrañas, tenía una vibración en la cabeza que no me dejaba dormir. No dormía de noche, es más, si lo hacía tenía que estar sentada porque no podía estar acostada. Tenía otros días con diarrea, otros días con fatiga excesiva, taquicardias, palpitaciones muy, muy severas. Yo no podía caminar de la sala a la cocina, que son aproximadamente 10 pasos, porque llegaba fatigada y ya no podía respirar. Era una cosa tremenda, hermanos. Esto duró 11 días. Estuve bastante enferma. Llegué a pensar que tenía COVID y fui con mi neurocirujano. Pensé que algo estaba pasando en mi cabeza, porque siempre uno es muy dado a pensar lo peor. Me mandó a hacerme un CT scan, que es una imagen de la cabeza. Revisó todo y todo, gracias a Dios, salió normal. Después me dice, pues no, conmigo no tiene nada que hacer. Lo que a mí concierne está muy bien. Usted vaya con su médico general a ver qué le dicen. Voy con mi médico general. Le digo, estoy muy enferma, no sé qué me está pasando. Tenía vértigo, hermanos. No podía poner la cabeza en la almohada porque todo el cuarto me daba vuelta. Náuseas, bueno, era una cosa tremenda. El doctor me dice, pues te voy a hacer exámenes de laboratorio. Me hizo generales de laboratorio y todo salió normal. Gracias a Dios salió normal, pero yo seguía enferma. Estaba muy desesperada, no sabía qué hacer. Sentía que nadie me creía, la verdad. Yo creo que pensaban que yo estaba inventándome. Uno de los doctores llegó a hacerme sentir como que yo me estaba inventando alguna enfermedad o que lo hacía para llamar la atención. Créame que nunca he sido una persona que le guste llamar la atención.
menos en la enfermedad. Si me enfermo, soy de las que corren a un rincón y no hacen ruido. Pero en fin, llegó el punto, hermanos, que me fui a un hospital en plena pandemia. Habían pasado ya varios días y le dije a mi esposo, ya no puedo más, me siento bastante enferma, por favor llévame al hospital, porque aquí nadie me hace caso. Aquí me refiero a los médicos que había visto. Aún con todo y el virus, aún con todo y la pandemia, aún con todo y eso, hermanos, yo decidí por voluntad propia ir al hospital porque me sentía muy mal. Y pues mi esposo me llevó, pues para sorpresa de los dos, no lo dejaron entrar, me quedé sola. Ahí en la puerta me dejó, no lo dejaron pasar. Me ingresaron, no le miento, sí sentí temor en ese momento por el virus, pero dije, Señor, tú estás conmigo, y yo sé que había muchas personas orando por mí y Dios me fortaleció y se fue el temor. Me checaron lo que faltaba por checar, porque yo les había comunicado que ya me habían checado la cabeza, que ya me habían checado la sangre, generales. Lo único que estaba pendiente por checar era el corazón. Me revisaron el corazón, me hicieron exámenes para el corazón, me hicieron un electrocardiograma, me hicieron un ultrasonido. Hermanos, me revisaron todo y todo salió normal. Y yo seguía enferma. Fue bastante triste para mí en ese momento porque dije yo, ¿qué voy a hacer ahora? Yo sé que algo está pasando, yo conozco mi cuerpo, yo sé que no era normal lo que estaba viviendo, pero faltaba algo por checar. Y esa era mi tiroides. Esa era mi tiroides y le dije a mi esposo, por favor, llévame con la especialista. Es mi último recurso, es mi última opción. Algo está pasando en mi cuerpo que no es correcto, que no es normal y yo ya estoy desesperada, me estoy volviendo loca. Hermanos, había tenido una vibración en mi cabeza en la parte de aquí, sin parar, día y noche, 24 horas, ya por más de 11 largos días. Y que de verdad sentía que me estaba volviendo loca. Fuimos con la doctora y para sorpresa mía no estaba ese día, era su cumpleaños, y me recibió su asistente. Y su asistente no me hizo caso, me ignoró, me dijo que todo estaba bien y que me fuera para mi casa. Bastante triste y decepcionada me fui a casa enferma. Los síntomas continuaron. Ya no eran tan serios, tan graves como en un principio, iban disminuyendo, pero no se quitaban. Entonces sí me seguía sintiendo bastante enferma. Recuerdo un día, muy desesperada, le dije a mi esposo, vamos a orar. Nos fuimos a un cuarto de oración que tenemos en casa, doblamos rodillas y yo clamé y oré y lloré, hermanos, y le pedí al Señor que por favor me ayudara, que ya no podía más con la situación, que me sentía bastante enferma, que le daba gracias, que todo estaba bien en mi cabeza, que era lo que más me preocupaba, y el corazón y todo lo demás que me habían revisado, pero que algo estaba mal, yo sabía que algo estaba mal. Le dije, Señor, tú eres el único que me puede ayudar, yo sé que tú todo lo puedes, yo te creo, yo confío en ti. Me has sacado de peores, Padre. Y clamé de verdad con todo mi corazón. Terminé, me desahogué, me levanté y fui a mi teléfono y escribí algo en mi celular. Déjenme le digo que en ese momento ni siquiera me di cuenta, no puse atención, porque como yo estaba muy mal físicamente y en mi espíritu de verdad tenía un poco de tristeza por mi situación y por mi desesperación,
Yo solo escribí lo que el Espíritu Santo me dijo en ese momento y me olvidé. Me fui a continuar mi vida. Yo escribí esto y está escrito en mi celular, está la fecha anotada. Y yo escribí mi segundo milagro, 25 de junio de 2020, 3:45 p.m. Alabado sea el nombre del Señor. Lo hiciste otra vez, mi Rey. Gracias, bendito del cielo. Así escribí. Esto fue lo que yo escribí. ¿Por qué? No sé, hermano, no sabía por qué, pero lo escribí. Después de que clamé y lloré, esto sentí que lo tenía que escribir. El Espíritu Santo me dijo que lo hiciera y lo hice, aunque en ese momento no sabía ni qué estaba pasando. Pasa el tiempo, pasan los días y sigo con el problema. Esto no se quitó. Nuevamente hago una cita con mi especialista de la tiroides. Yo sentía que algo no estaba bien. Ya era demasiado lo que estaba pasando. Esta ocasión tampoco estaba la doctora, pero había una doctora nueva que había llegado y ella me atendió, la doctora Cantú, y esta vez me mandó a realizarme unos exámenes de sangre para checar los anticuerpos de la tiroide. O sea, este es un estudio que va más allá de lo que normalmente me checaban, porque lo que regularmente checan es la TSH, la T4 y la T3. Es un poco complicado, pero... Y esta vez ella dijo, te voy a checar los anticuerpos. Tuve que esperar 15 días para los resultados, porque es lo que tarda ese estudio. Y aquí es donde viene la parte interesante. En este proceso, hermanos, que ha sido bastante difícil, bastante lento, bastante angustiante, bastante desesperante en la carne, en el cuerpo, el Señor ha fortalecido mi espíritu y eso es lo que me ha sostenido ante cada situación y cada prueba que me ha tocado vivir en mi vida, que han sido un poco difíciles, pero le doy la gloria y la honra al Señor porque Él siempre ha estado conmigo, siempre he sentido su presencia, me ha tomado de su mano, nunca me ha soltado, nunca me ha dejado y eso me ayudó a permanecer y a mantenerme paciente ante toda esta pues situación que me tocó vivir. Pasan los 15 días y llegan los resultados. ¿Y qué cree que pasó? Salieron positivos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una tiroides no funciona o está muerta, el resultado de los anticuerpos es de 0.0 a 0.5. Mis resultados fueron de 13.6. O sea que mi tiroides estaba viva y estaba produciendo hormonas. Increíblemente, gracias a Dios, gracias a su amor y gracias a su misericordia, estoy eternamente agradecida porque de verdad no sé cómo pagarle a Dios tantos regalos tan hermosos que me ha dado desde volver a vivir. Y ahora con este regalo me quedo de verdad tan maravillada de lo bueno y generoso que es Dios con nosotros. Así que mi tiroides está viva, mi tiroides está funcionando y todas las molestias que yo tenía, hermanos, son, o tengo, porque aún tengo algunas, son porque
mi glándula tiroidea está produciendo hormonas, más las hormonas que yo estoy tomando con la pastilla, porque aún no me la pueden quitar, pues trae una sobredosis bastante grande de hormonas. Por eso tenía todas estas síntomas, todos estos padecimientos, y me tenían bastante mal, porque eso también enferma. Entonces, doy muchas gracias a Dios por todo esto. Doy gracias a Dios porque escuchó mi petición el día que yo le pedí que me sanara completa junto con mi tiroides. Aunque no lo creí, aunque dudé por un momento, el Señor es fiel. Para Dios no hay imposibles. Él todo lo puede, hermanos. Y viene a mi mente Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces, hermanos. Ese es el Dios al que le servimos. Es un Dios de maravillas y es un Dios que escucha cada oración. A veces Dios tarda, pero a Dios nunca se le olvida. Él tiene un tiempo para cada cosa, para cada situación, para cada petición. Solo hay que creer. Hace un par de días, más bien la semana pasada, tuve cita con la doctora Cantú, que es la que actualmente me está atendiendo. Fue la única que me hizo caso, doy gracias a Dios por su vida. Fue la única que me puso atención y me dijo que mi caso es un caso para los libros de medicina. Para la ciencia, o más bien la ciencia, aún no tiene una explicación de por qué o cómo sucede esto naturalmente. Sí se ha sabido de casos donde se dan radiaciones para ayudar a la tiroides a funcionar. Nuevamente, no fue mi caso. O medicamentos, tampoco fue mi caso. Entonces la ciencia no puede explicar cómo esto sucede. Y yo le dije, yo sí sé cómo. Y se me queda viendo sorprendido y me dice, ¿cómo? Le dije, fue Dios. Yo le sirvo a un Dios fiel, yo le sirvo a un Dios de poder. Y Él sanó mi tiroides. Y me dijo, su caso debería de estar registrado, porque sí se da, hermanos, no soy único caso en el mundo, no, esto sí se da, sí hay personas que pasan por esto, pero son muy pocas y de forma natural pues son todavía, son menos, son poquitas. Y es por eso de su comentario, de lo que me decía que debería ser registrado, porque no se explican cómo esto puede suceder. Y venía a mi mente cómo Dios de lo muerto puede dar vida. Cómo puede traer vida a algo que ya no sirve, que ya no funciona. Solo Dios puede hacer esas cosas, hermanos. Solamente Él. Y bueno, ahorita continúo esperando pacientemente a que estos ajustes hormonales se puedan controlar. Ha sido un proceso muy, muy lento, donde tengo que estarme haciendo exámenes de sangre casi cada 4 semanas por los últimos meses. Y ha sido bastante desesperante porque aún tengo problemas, aún de repente me dan días de migraña, otros días con problemas de estómago, otros días tengo náuseas, otros días un sinfín de cosas, hermanos. Se me cae mucho el cabello, etcétera. Pero yo sigo esperando a que todo esto pase. Sé que va a pasar, ya lo peor ya lo pasé,
Dios ya me sanó, lo declaro por fe en el nombre de Jesús. Sé que soy sana de pies a cabeza para honrarlo y glorificarlo, solamente para eso. Yo estoy aquí para eso, para testificar y glorificar su nombre, porque Él se lo merece todo, porque Él es fiel. Así que, hermano, hermana, no sé cuál sea su situación, no sé por lo que esté pasando usted en este momento. Yo quiero compartir este testimonio con usted para que usted crea, si no creía, crea que Dios es un Dios de poder, que Dios es más grande que todos sus problemas, Dios es más grande que su enfermedad, Dios es más grande que su condición, Dios es más grande que cualquier cosa que usted pueda estar pasando en este momento. Solo hay que creer. Tenemos que tener fe, hermanos. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no creía, pues véame, yo soy un milagro. Soy un milagro, estoy de pie, estoy sana. Aunque los médicos dijeron que no pasaba la noche y que me daban 10%, el Señor dijo, no, ella es mi hija y yo tengo el control de su vida. Y aquí estoy, hermanos. Aquí estoy para servirle. Él tuvo la última palabra, así es que con su situación, Él también tiene la última palabra. Solo confíe, sea obediente y camine en santidad. Obedezca su palabra, eso es muy importante. Para todo esto es muy importante tener fe y creer. Así que primero tiene que tener fe para agradar a Dios, porque si no tiene fe no puede agradar a Dios. Y Él va a obrar conforme a su voluntad. No se trata de que me dé todo lo que yo le pido, no se trata de que me dé lo que Él quiere darme a mí. Y yo doy gracias a Dios y le doy toda la honra y toda la gloria al Señor porque tuvo misericordia y porque contestó cada petición de mi corazón. Doy muchas gracias a Dios por mi vida, por cada milagro. Ya son 2 bastante tremendos y Dios tiene un propósito. Yo vivo para servirle al Señor, hermanos. De verdad, yo vivo para servirle. Eso es lo único que yo hago y lo hago con muchísimo amor y en gratitud a su fidelidad, a su amor, a su misericordia, porque nunca me ha abandonado ni a mí ni a mi familia. Quiero dar gracias también a mi esposo por su paciencia, a mis hijos, porque pues sí, les ha tocado un poco duro, difícil. Toda esta situación, son los que cargan conmigo, son los que me llevan, los que me traen y pues han sido casi 2 años de ir y venir a los doctores, pero en victoria y damos gracias a Dios por eso. Doy muchas gracias también a mis pastores por su fidelidad, por su amor, por sus oraciones, porque siempre están para nosotros. De verdad, los amo muchísimo y le doy muchas gracias a Dios por su vida. También tengo gratitud para mi familia que siempre ha estado conmigo, siempre me ha apoyado. También doy gracias a Dios por ellos y los bendigo en el nombre de Jesús, así como a cada uno de mis hermanos que pertenecen a esta y a otras iglesias que han estado siempre orando y clamando a Dios. De verdad, hermanos, que conmigo ha sido una tras otra, pero Dios es fiel y la gloria y la honra es para Él. Y bueno, tenía que dar gracias porque de verdad eso es lo que hay en mi corazón, gratitud. Así que yo le quiero invitar en este día, hermano, si usted aún no le conoce al Señor, yo le quiero invitar a que le reciba en su corazón, a que le permita entrar en su corazón. Le quiero invitar a que se arrepienta de sus pecados, porque todos somos pecadores, incluyéndome yo, me pongo en primer lugar, soy pecadora, pero Dios tiene misericordia y Dios perdona cada pecado. Así es que invítelo a su corazón, arrepiéntase de corazón, Dios le va a perdonar. Reconózcale como su único Señor
y suficiente Salvador, entonces usted será su hijo, entonces usted tendrá una relación con Él, entonces le conocerá íntimamente, entonces le podrá pedir y el Señor va a contestar, porque Dios es fiel con sus hijos. Yo le invito de verdad a que tenga esa intimidad con Dios, a que de verdad tenga una relación con Él. Dios es maravilloso, hermanos. Usted no sabe lo que se puede sentir en el espíritu, porque esto va más allá de lo que se ve. Esto es una relación con el Señor íntima, en lo espiritual, en lo que no se ve. Solo se logra con una vida en obediencia, con una vida en santidad. Tenemos que guardar nuestra santidad, por lo menos tratar de caminar cada día en santidad, hermanos, en obediencia a su palabra, y usted va a ver lo grande y maravilloso que es el Señor. Y otra cosa muy importante, sírvale a Dios. Sírvale a Dios. Siempre hay algo que podemos hacer para Él. Olvídese de su problema y sírvale a Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo le sirvo a mi Dios y Él se encarga de mi vida y de mi salud. Sírvale a Dios, olvídese de su problema y sírvale, y Él se va a encargar de sus problemas, hermanos. Yo se lo puedo asegurar, porque Él sí es fiel. Nosotros no somos fieles, pero Dios sí es fiel. Usted haga las cosas de Él. Él se encarga de las suyas. Dios le bendiga grandemente en este día. Oro para que el Señor traiga revelación a su vida. Oro para que el Señor traiga sanidad a su vida en el nombre de Jesús, y para que pueda tener una relación íntima con el Señor. Eso es lo que yo le invito en esta hora. Muchas gracias, hermano. Dios me los bendiga grandemente.